Bienvenidos nuevamente, acá tenemos un nuevo video del canal en la serie de videos de la FTM500. Estamos agregando hoy un video que tiene que ver con cómo actualizar el firmware y algunos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de actualizar el firmware de la radio. Nosotros lo vamos a estar haciendo a través del sistema de la tarjetita SD, no lo vamos a estar viendo con cable ni con ningún otro método, así que ya desde el vamos necesitamos sí o sí una tarjetita SD, la radio, una computadora para poder descargar los archivos y conectar la tarjeta micro SD de alguna manera con la computadora. Lo primero que vamos a hacer es mostrar cómo se hace. Vamos a usar toda fuente oficial, que es la página web de Yaesu, con los manuales de Yaesu. Y vamos a terminar con algunos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de ir realizándolo. Así que los invito a seguir el video. Si les gusta y les interesa, les agradezco suscribirse al canal y darle un me gusta al video, que eso ayuda un montón a poder seguir generando contenido. Primero que nada, vamos a compartir. Primero les voy a compartir la pantalla mostrándole la página de Yaesu. Después les voy a mostrar el equipo y luego vamos a vincular el equipo con la computadora para ver cómo pasamos archivos de un lugar al otro. Así que primero que nada vamos a ver la página de Yaesu. Si entramos a yaesu.com nos encontramos con la página principal. Vamos a Products, vamos a VHF, UHF, Mobile Transceivers. Estamos hablando de un transceptor de B y de U. Acá tenemos la FTM500. En este momento, hoy estamos a 9 de junio del 2024. Estoy grabando este video. Es todavía el equipo más nuevo y lo tienen promocionado de esa manera en la página de Yaesu. Entramos, nos encontramos con todas las características. Y acá, antes de pasar a realizar la actualización de firmware, voy a hacer hincapié en algo. Acá dice que tiene micro SD card slot up to 32 GB. Perdón que voy mezclando español con inglés. Esto significa que la tarjeta de memoria que usemos no puede tener una capacidad mayor a 32 GB, lo cual para nosotros en Argentina, Latinoamérica, es fácil encontrar, pero hay muchas críticas de muchos norteamericanos que dicen que no pueden encontrar tarjetas de memoria de menos de 32 GB. Bueno, esto es obviamente, como decimos, white people problems o problemas del primer mundo, claramente. Nosotros, la mayoría de las tarjetas que por ahí encontramos en el mercado son de 32 o menos, así que no debería ser un problema. Pero atentis que si tenemos una tarjeta muy grande, si sacamos la tarjeta de la GoPro que por ahí tiene 128 GB, no nos va a servir para, o 64 GB, no nos va a servir para actualizar el firmware de la FTM500. En este caso yo estoy trabajando con una tarjetita micro SD de 4 GB. Bueno, siguiente paso, vamos a la solapa files. Dentro de la solapa files vamos a encontrar un montón de instructivos, manuales, un montón de información sobre la radio. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta sección de abajo que, perdón, ya que está, aprovecho y critico un poco allá eso. Me parece muy incómodo y muy mal aprovechada la forma en la cual suben la documentación técnica de las radios y principalmente las versiones. Me encantaría haber podido encontrar acá, por ejemplo, el firmware pasado y el anterior y un repositorio directamente en la página principal donde veo todos los archivos vinculados, los files asociados a la FTM500. No es tan fácil encontrar eso. Pero bueno, acá abajo nos vamos a encontrar con la sección de software. En la sección de software nos encontramos con dos cosas que nos van a importar. Uno es el Update Firmware Information. En este caso tenemos información del upgrade que fue al año 2023, junio, fecha 12. Perdón, esto en realidad es al revés, es 6 de diciembre. 6 de diciembre del 2023, fue ahora, hace 6 meses. 6 de diciembre del 2023. Y después nos vamos a encontrar con el firmware en sí. Fíjense que de los archivos de firmware tenemos dos. Este dice EXP. EXP es el firmware para lo que es Comunidad Europea y China, e incluye algunos otros. Mientras que USA se puede instalar en aquellas radios que fueron vendidas en Estados Unidos. Es importante mencionar que si la radio tiene firmware de Estados Unidos, no se le puede instalar el firmware del resto del mundo, mientras que al revés también, si la radio tiene el firmware del resto del mundo, no le podemos instalar el firmware o la actualización de Estados Unidos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Nos tira un error, no vamos a poder cometer un error grave nosotros, porque ya nos informa el error a la hora de querer actualizar, pero sepamos que no podemos cambiar la versión de firmware si compramos una radio en Estados Unidos y queremos firmware europeo o japonés, o si la compramos en Japón y queremos firmware de Estados Unidos, eso no se puede hacer.
Después, si queremos hablar de acá abajo, bueno, esto tiene que ver con la conectividad de la computadora, el driver, y este que está acá tiene que ver con el software gratuito, el ADMS 16, que es el software gratuito, que vamos a estar haciendo un video sobre esto, de configuración de las frecuencias, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que nos vamos a quedar son estos dos archivos. Es el upgrade del firmware de versión de Estados Unidos y la información del firmware para poder hacer la actualización, la información que nos brinda Yaesu a la hora de hacer esto. Les voy a compartir acá, voy a cerrar esto así lo vemos en orden. Yo esos dos archivos los descargué, es el PDF este y el zip que está acá, de esa manera lo descarga desde la página de Yaesu. El PDF es información del firmware, mientras que esto es un conjunto de archivos, el conjunto de archivos que corresponden a los firmwares y información sobre cómo hacer la upgrade. Vamos a hablar del primer archivo que bajamos, que es el PDF. Lo primero que nos informa es que vamos a estar trabajando con nuevas actualizaciones de firmware y de qué firmware. Y vamos a ver que en este caso nos informa ya eso, que claro, hicieron una actualización en este firmware, que es el sub firmware y no en el main firmware, ya que el main lo habían actualizado hacía poquitos meses anteriores, mientras que la versión del sub firmware la actualizaron ahora. Ahora, vamos a también encontrarnos. Bueno, lo primero que les voy a compartir antes de ver el resto del PDF es una imagen de la radio. Ahí les pongo la radio en pantalla. Fíjense que si nosotros, bueno, está recibiendo una frecuencia, seguramente el squelch está en el mínimo, ahí está. Bueno, si nosotros vamos al menú principal, mantengamos apretada la tecla de knob y nos vamos para abajo. Voy a alejar un poquito con la cámara, así pueden ver cómo controlo el knob de función, más que nada. Ahí está. Con este puedo ir por los menús o este puedo ir por las pantallas principales. Los menús me voy al fondo de todo. En el fondo de todo me voy a encontrar con Software Version. Y si le doy clic ahí, ahora sí vamos a ver que, ahí lo van a ver mejor, que la versión de firmware es, y disculpen que ahí se los comparto en pantalla grande, es la 1.02 del main, del sub, y el display está en la 7.2. Bueno, si ahora volvemos al PDF compartido, van a ver que dicen que el main firmware no fue actualizado y está en la 1.10, pero no tenemos la 1.10, ahí dice que es la 1.02. Entonces no podemos confiar tan rápidamente en esto y decir, bueno, le instalo solamente este archivo. Ahora vamos a ver cómo es el proceso, pero no puedo decir solamente instalo ese porque es el new, porque en realidad esta es la última actualización, pero si yo compré una radio que viene sin haber actualizado la intermedia, o nunca hice la actualización, tengo que pensar que estoy actualizando los dos archivos. Así que este es el primer tema a tener en cuenta a la hora de actualizar. Esto es muy importante pensarlo a la hora de actualizar. Lo otro que nos dice, bueno, esta diferencia que hablábamos recién, entre la diferencia entre el EXP y el USA, hay que tener cuidado, no podemos instalar uno si tenemos el otro instalado. Y después nos da una idea de qué son las cosas que se fueron actualizando, las mejoras que se hicieron, las correcciones, etc. Esto es el PDF principal. Ahora, si descomprimimos el archivo que nos trae la página de Yaesu, que nos brinda la página de Yaesu, nos vamos a encontrar adentro con el sub, o sea, el que en este caso se actualizó, el main, que en este caso no hay actualización, pero en nuestra radio sí lo tenemos que actualizar porque claramente no podemos actualizar el de abajo sin actualizar el de arriba y el de arriba no lo tenemos actualizado. Un archivo que es SFL, que tiene que ver con el display version, no le pusieron dice DSP, bueno, está bien, sería ese, perdón, ahí corrijo. Y después un manual de cómo hacer la actualización. Bueno, este le vamos a dar bolilla y es el que hay que seguir paso a paso. Lo primero que nos va a decir es que, bueno, que el usuario lo hace bajo propia responsabilidad, que hay que tener en cuenta un montón de cuestiones de seguridad a la hora de realizar el proceso, que no hay que dejar de alimentar eléctricamente el equipo, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir a las notas importantes. Lo primero que nos pide es hacer un backup. Bueno, este backup lo voy a decir muy rápidamente. Está bien que lo pida porque después puede ser usado. Para la mayoría de los usuarios básicos que no tienen mucho conocimiento de informática y que no usen el software pago, que usen el software gratuito, este backup no les va a servir. Si no tienen que exportarlo a un CVC, volver a importarlo del CVC, o sea, hay que hacer un montón de cosas complejas. Si no, este backup no les va a servir porque al cambiar el firmware, el main en este caso, no sirve el backup que guardamos. Por otro lado nos dice que tenemos que ir a buscar qué versión tenemos hoy. Bueno, claramente es lo que acabamos de hacer. Vamos a la radio
y nos vamos a encontrar con que la radio nos dice las tres versiones, ¿no? El main, el sub y el DSP. Luego nos dice que preparemos la tarjeta SD. La tarjeta SD lo que hay que hacer es formatearla, pero el format lo tenemos que hacer no en Windows, sino que lo tenemos que hacer desde la radio. Y esto es importante. ¿Por qué lo quiero mencionar de esta manera? Porque muchos lo que hacen es la formatean desde la compu, después pretenden hacerlo y no les funciona. Claro, obviamente, no es lo mismo formatear desde una computadora que te lo va a formatear en formato por ahí en el TFC y te va a dejar sin ninguna estructura de carpetas a la tarjeta, que si lo vamos a formatear desde la radio. ¿Por qué? Porque la radio le va a armar la estructura de carpetas propia de Yaesu y ahí adentro vamos a tener que colocar los archivos para hacer la actualización de firmware. Entonces, ahora les comparto nuevamente la imagen, perdón, está de la radio y vamos a ir en realidad a la radio completa y vamos a agarrar la tarjeta, la vamos a insertar en el lateral. Perdón que la radio esta no está, la de abajo está murada pero la de arriba no. Vamos a salir de acá, vamos a ir a la, según lo que nos dice el manual, la función 109. La función 109 es la de format. Vamos a entrar ahí, le vamos a dar OK y vamos a estar formateando la tarjeta con la estructura de archivos propia de Yaesu. Ahí creo que van a ver mejor el tono de color, el brillo. Ahí está formateando, va a preparar la estructura de carpetas y una vez que tenga la estructura armada, vamos a sacar la tarjeta de la radio y vamos a trabajarla por fuera. Ahí terminó, salgo, me gusta a mí apagarla a la hora de retirar la tarjeta. Retiramos la tarjeta, perdón, se me cayó, ahí está. Y la tarjeta, ahora volvemos acá. La tarjeta la voy a colocar en un lector de tarjetas. En este caso tengo una máquina de escritorio, así que voy a ponerlo en un lector de tarjeta vía USB. Y voy a colocar, disculpen que me tengo que agachar, el lector de tarjeta en el CPU. Ahora sí, coloqué el lector de tarjetas, me lo abrió y fíjense cómo la unidad USB, en este caso es la tarjeta de memoria, ya tiene toda la estructura armada. Lo voy a dejar acá en el lateral. Y lo que nos dice ahora es que tenemos que descargar de la página web de Yaesu el firmware, ya lo hicimos anteriormente, y tenemos que copiarlo en la carpeta FTM500. Entonces en esta carpeta FTM500, acá suelto, abajo de backup y GPS log, tenemos que dejar todos esos archivos. Entonces lo voy a abrir de este lado. Voy a agarrar los tres archivos que descargamos. Lo voy a copiar acá. Una vez copiado, vamos a volver a la radio. Lo paso para este lado. Y dice que una vez hecho esto, hay que insertarla nuevamente. Hay que apretar el botón de ON junto con el de Display a la vez. Y nos va a proponer hacer el upgrade, o el update, mejor dicho, perdón, del firmware. Le damos con el dial para avanzar, le vamos a decir cuáles vamos a actualizar. Fíjense lo que dice que en este caso las versiones de firmware nos las va a mostrar, entonces nos va a decir que el sub lo vamos a actualizar de esta versión a esta versión, el main de esta versión a esta versión, y en este caso nuestro, el C4 DSP, no va a estar actualizándose porque tiene la misma versión, entonces va a decir la misma versión en la izquierda que en la derecha. Debería ocurrir eso según la información que vimos al principio del video. Aclara que no se puede remover la tarjeta SD, no se debe apagar, etcétera, etcétera. Cuando le damos OK, avanza en la actualización de firmware, dice Updating, después va a aparecer el OK. Y una vez terminado hay que resetear el transceiver, el transceptor, la radio en este caso. Hacemos un factory reset y en eso nos va a recuperar toda la información básica de fábrica con toda su configuración. Vamos a mostrar eso y vamos a tratar de hacerlo. Retiro de la computadora la tarjeta, inserto la tarjeta, enciendo la radio. Fíjense que haciendo eso no me pidió actualizar el firmware porque solamente le di a encender la radio. En cambio, lo que vamos a hacer ahora es apago la radio, aprieto Disp y encender. Y ahora me está proponiendo que actualice. Me dice Insert SD card containing SFL files, Select Update and Press Dial. En este caso ya le insertamos la tarjeta,
acá fíjense que puedo cancelar o puedo darle a Update. Le doy a Update en este caso. Me muestra que el sub lo estoy actualizando, fíjense, el sub de 1.02 a 1.11, el main de 1.02 a 1.10 y el C4 DSP de 7.20 queda en 7.20. Me voy... y me aclara que es de USA. Lo tenemos en el formato de USA. Le doy a Update. Update, ok. Ok. Ahí arranca. Dice que está updateando el sub y el main nada más porque el DSP no estaba en posibilidad de ser actualizado. Y fíjense cómo ahí empieza a aumentar el porcentaje. En este caso dice 0.1%. Perdón que otra vez se me fue el brillo a mucho brillo. Ahí lo van a ver mejor. Ahí avanza más rápidamente. Esto está en tiempo 1 en 1. No lo estoy acelerando. Fíjense cómo avanzó muy poquito al principio. Ahora está avanzando muy rápidamente. No estoy forzando una mayor velocidad de tiempo en la grabación. Simplemente es tiempo real de grabación. Así que pueden tomar una idea de cuánto debería tardarles a ustedes también la actualización. Y una vez llegado al 100% dice OK, ahí terminó de actualizar el sub firmware. Ahora avanzó con el main, ya va por el 10%. Seguimos avanzando con el 22, 25. Una vez terminado, nos va a pedir que, o mejor dicho, nos pide el manual, no nos va a pedir la radio. Nosotros debemos hacer un factory reset. Y ya la radio nos va a quedar lista para ser utilizada. Ahí lo que vamos a hacer es recuperar de la otra radio, de la que tenemos abajo, todo el backup de toda la información y lo vamos a transmitir a la de arriba mediante la tarjeta SD. Ahí terminó. Le damos OK. Les pido disculpas que la iluminación sube y baja tanto, pero es porque lo tengo en brillo automático en este momento. Lo encendemos. Prendió de una. Vamos a ir al menú. Vamos a ir a Factory Reset, que es la función 127 al final de todo. OK. Lo está reseteando. Terminó. Se apaga, se vuelve a prender. Nos va a pedir seguramente la distintiva. Ahí está. Enter call sign. En este caso le vamos a poner por el momento algo genérico como para avanzar. LU es de Argentina. Vamos a avanzar con un número cualquiera, que va a ser 1. Después lo vamos a poner con la distintiva. Bueno, le dejo la barra total a propósito para que sepamos que después la tenemos que modificar. ¿Y esto por qué? Es porque cuando voy a recuperar después la información de la de abajo y pasarlo a la de arriba, van a ver que necesito... Bueno, ahora vamos a avanzar con levantar la información de esta otra base. Entonces vamos a apagar esta base. Vamos a sacar la tarjeta SD. Voy a desenchufar esta base y voy a energizar la de abajo. Vamos a prenderla. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a la tarjeta de memoria. Como está usada en la otra radio, lo primero que voy a hacer es realizarle un format a la tarjeta. Vamos a formatearla. Una vez formateado, vamos a ir al final y le vamos a decir, una vez formateado, vamos a ir a Backup, Write to SD card. Entonces vamos a guardar todo, tanto lo que está en memoria como lo del setup. Lo vamos a guardar en memoria. Una vez guardado todo, vamos a salir, vamos a apagar.
es importante verificar por las dudas que el software version sea exactamente la misma, en este caso 1.10, 1.11 y 7.20. Una vez que nos aseguramos esto, apagamos la radio, retiramos la tarjeta SD, energizamos nuevamente la otra radio, la encendemos. Fíjense que la distintiva dice LU1 barra, como lo habíamos puesto. ¿Por qué? Porque ahora cuando insertemos la nueva tarjeta, vamos a ir a recuperar el backup. Read from SD. Es importantísimo a esta altura que las dos radios tengan la misma versión de firmware. Ahí me detecta que hay un backup armado. Le doy clic, all, y me va a levantar todo el backup que hicimos en esta radio en la radio de arriba. Una vez finalizado, que dice completado, lo que vamos a hacer es, bueno, perdón, automáticamente lo hizo, yo no lo llegué a apretar, automáticamente rebooteó, ya me levantó mi distintiva, lo cual está mal, pero porque esta radio no es para mí, esta radio es para el colega de Bariloche, pero ya le levantó absolutamente la totalidad de las frecuencias y las bandas y las repetidoras y los canales de memoria y toda la configuración. Entonces, por ejemplo, ya tiene disponible la Libre 1, la Libre 2, perdón, me fui, mantuve apretado y me fui. La Libre 1, Libre 2 y el canal de emergencias, que son los que utilizan en off-road, que era el objetivo de él. Donde tiene, estamos con una antena muy cortito para hacer una prueba nomás. Libre 2 y Libre 1, las tres frecuencias liberadas como para poder usar con el Mars Mode. Así que la radio esta ya está disponible para ser instalada en el vehículo de él. Este paso ya que está, le vamos a grabar en los primeros canales de memoria, acá en el 10, 11, 12, 13, en vez de las frecuencias de Buenos Aires, vamos a grabar las de Bariloche y las de la zona donde está él, Villa Pehuen, que suele frecuentar, etc. Así que ahí terminamos de realizar una actualización de firmware. Volvemos para acá. Y lo que les puedo decir ahora es, tengan cuidado a la hora de realizar un upgrade de firmware, tener una conectividad a la red eléctrica estable, tener una tarjeta SD de menos de 32 GB o 32 GB y principalmente estar consciente de qué es lo que están actualizando, si es un firmware americano, si es un firmware europeo, japonés, chino, etcétera, etcétera. Es importantísimo esto. Si les sirvió todo esto, les agradezco un me gusta, un comentario. Pueden participar en los comentarios contando su experiencia, diciendo si lo están haciendo, si se van a animar a hacerlo. Y cualquier duda me pueden escribir y preguntar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.